El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque lo hemos vuelto a hacer. Hemos vuelto a duplicar una cuenta de trading con este robot que opera el mercado de futuros totalmente automático y que es una absoluta locura porque esta es la segunda cuenta de trading que logro duplicar con este robot y que de paso ya te he estado mostrando múltiples veces en este canal de YouTube Monitor BTC, donde el enlace de Pionex, donde el enlace de este tipo de bots siempre te los dejo abajo en la descripción y te enseño en videos explicativos cómo es que debes usarlo. No solamente a este bot ya le logré sacar por segunda vez consecutiva el doble de su capital, o sea un 2x, sino que ya lo hemos hecho en el pasado. Inclusive la anterior cuenta la empezamos con 100 y la terminamos con más de $700, o sea más de $600 de ganancia en tiempo récord. Y para que veas, todo lo tienes en esta lista de videos que se llama Pionex en nuestro canal de YouTube Monitor BTC, que si no te has suscrito te invito a que te suscribas ya mismo en YouTube. Buscas Monitor BTC en el buscador y en las listas de reproducción te sale tanto lo que sería la lista de reproducción de Pionex, que son 34 videos explicándote todo lo que debes saber sobre este bot, y también tengo otra lista de reproducción que es solamente de bots de trading, donde acá logramos hacer el recorrido desde que empezamos con $100 hasta que la llevamos a 700. Todo el recorrido lo tienes en esta lista de videos para que puedas entender cómo fue que lo hicimos, aunque realmente es muy sencillo ya que todo lo ha venido haciendo un robot de trading. Ya la última operación que hicimos en el par de token USDT, que demoró 2 días y 18 horas, casi 3 días en sacarme ese retorno. De hecho estuvo bastante difícil y te voy a comentar qué fue lo que pasó acá para sacar ese retorno tan lento, ¿ok? Porque normalmente el bot en horas ya te saca el resultado, pero te voy a estar explicando qué fue lo que sucedió acá. Pero acá si sumamos los $184 más los 18 que nos dejó, estamos hablando de que ya superamos con creces lo que sería el 2x, ya que empezamos esta cuenta con 100 y aquí, como te das cuenta, ya la llevamos en 202. También quiero mencionarte de que este tipo de bots lo está utilizando cada vez más gente, y si está pasando eso, por algo será. Ya son más de 100,000 personas que están utilizando estos bots día tras día y creo que por algo es. Realmente los resultados hablan por sí solos. De hecho, yo me estuve fijando en los videos que estuve haciendo desde el inicio con Pionex. De hecho, este video tiene 8 meses en este canal de Monitor BTC, la primera vez que te lo subí, y fíjate que acá solamente habían 45,000 personas utilizando el bot. O sea que se ha más que duplicado la gente que está empezando a utilizar este tipo de herramientas, y es por algo. Realmente los resultados es que son una verdadera locura. Solamente el bot en piloto automático le tienes que decir el par de criptomonedas que quieres operar, inclusive la inteligencia artificial te dice qué tienes que hacer, ¿ok? Te fija los límites de la malla, te abre las posiciones, te las cierra. O sea, es que es una verdadera locura, ¿ok? De hecho, si quieres saber cómo usar este tipo de robots, cómo operarlos, cómo trabajarlos, ¿ok? Como te dije, en la lista de Monitor BTC, ¿ok? En el apartado de listas tienes este curso, ¿ok? Que es un curso paso a paso en el cual llevamos de 100 a $700 en este curso, ¿ok? Todo lo tienes allí para que no te pierdas. Te enseño inclusive a cómo configurarlo. Pero a lo que quiero ir en esta cuenta en particular es que esta ya es la segunda cuenta de trading que logramos duplicar con el robot. Empezamos con un capital de $100 y terminamos con más de 200. De hecho, 202 fue con lo que terminamos en nuestro balance. Con todo y eso, déjame decirte de que hay veces que inclusive nos hemos equivocado, o sea, hemos errado la tendencia y hemos conseguido ganar. ¿Ok? Te voy a poner el caso de Token UST porque fue, creo que de todas las operaciones que hicimos, fue la peor. De hecho, te voy a estar pasando una por una con todas las operaciones para que te vayas sin duda, para que veas que realmente el bot es una locura, ¿ok? Pero con lo que pasó con esta de Token UST es bastante increíble porque el bot me logró sacar casi un 20% de ganancia, ¿ok? Y en ganancias y pérdidas no realizadas tengo, en este caso, 9% en pérdida. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Te lo voy a estar explicando a detalle, ¿ok? Para que no te vayas de este video sin tener conocimiento de verdad importante de lo que te quiero mostrar. Vamos al par de Token UST, que para llegar a este par lo único que tienes que hacer es futuros, bot de futuros, y vienes acá a este apartado y simplemente le das a Token. Lógicamente tienes que tener cuenta en Pionex. Si no tienes cuenta en Pionex, vete a crear una ahora mismo. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. De hecho, esta moneda se pegó un pepinazo tremendo, ¿ok? Un pepinazo tremendo, un 17, casi un 18% de caída en lo que sería las últimas 24 horas, o sea que ha estado bastante agresivo y de hecho se nos está metiendo en buenas zonas para empezar a meter longs, ¿ok? Cada vez que se mete por estas zonas, creo que puede llegar a ser buenas oportunidades de long, pero bueno, ya dejando de lado eso, porque seguramente el bot allí me va a decir que pueda meter un long y pueda conseguir buena ganancia, pero yo, de hecho, en esta operación me equivoqué, ¿ok? Con Token UST, yo debo admitir que me equivoqué en la tendencia. ¿Por qué? Porque fíjate que yo, en el historial de órdenes, lo que metí fue un largo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo le dije al bot que me colocara operaciones en Token UST
en largo. Y realmente las monedas, en este caso, en este momento que estoy grabando este video, en realidad están cayendo, ¿ok? Están cayendo la mayoría. Con todo y eso, yo vi acá una oportunidad que parecía para ese momento poder dar una oportunidad de long, ¿ok? Porque fíjate que en ese punto ya había tocado varias veces como zona, en este caso, de resistencia en el pasado y que en algún momento se podía llegar a tener un soporte allí. Yo metí longs en esos puntos, ¿ok? La verdad, bastante quizás arriesgado porque metí longs en puntos bastante altos de la gráfica, pero con todo y eso, el bot, aunque le costó muchísimo, me sacó en ganancia, ¿ok? Y tú dirás, ¿cómo es eso posible? Si tú fuiste long y el mercado se fue ultra short. Es que fíjate, son 3 velas en caída libre. ¿Qué pasa? El bot está trabajando en cada velita, ni siquiera te digo de 5 minutos. Él está trabajando en cada velita de 1 minuto. ¿Ok? Cada vez que el precio sube, él vende. Cada vez que el precio baja, él compra. Cada vez que el precio sube, él vende. Cada vez que el precio baja, él compra. Y está así todo el día. Inclusive aunque tú estés durmiendo, él está comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Pase lo que pase con el bot. Y es por eso que, lógicamente, 105,000 personas lo están utilizando. ¿Ok? Por eso es que mucha gente lo está utilizando, porque es una locura lo que te puede llegar a sacar este robot. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo efectivamente me metí mal. ¿Ok? Me metí muy mal en ese par. Y si no fuese por el bot, hubiese terminado en pérdidas. Oiga lo que te digo. En pérdidas hubiese terminado. ¿Por qué? Porque yo metí long en la parte más arriba de la gráfica, en el par de token USDT. Y es por eso que acá en ganancias no realizadas, él me dice que yo tengo una pérdida de 9%. Porque ¿qué fue lo que pasó? Desde que yo me metí de repente en el par de token USDT, el precio no subió lo suficiente como para dejarme, en este caso, el take profit que yo había colocado de un 10%. Él me cerró con 9.85, que está más que bien, que más que suficiente, y menos mal me cerró ahí, porque de lo contrario me hubiese pegado una tremenda caída si no hubiese agarrado ese punto de los 9.85 de take profit, que de hecho lo hizo el bot, porque el bot cerró ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente yo me metí en un precio donde la gráfica normalmente iba a estar más bajista que alcista. O sea, la gráfica, las siguientes velas, en las cuales yo me metí, iban a estar más en caída libre. ¿Ok? De repente yo me metí no en una zona tan, en este caso de máximos, sino que me metí en una zona intermedia. De repente en esta zona, ¿ok? Que en este caso preciso no te sabría decir en qué zona me metí, porque lógicamente yo no grabé el video en el cual me metí en esa zona, si no lo tendría puntualizado, pero en el canal de Telegram, @monitor_inversiones, apenas yo me metí el día, la hora, la fecha exacta, la tienes en ese canal de Telegram por si quieres averiguar. Yo lo que sé es que me metí en esta zona, ¿ok? Porque vi lo que ustedes mismos están viendo en la gráfica. Acá había buena zona de resistencia, ¿ok? Que pensé que podía llegar a ser soporte en el pasado. De hecho, acá en estas velitas logró tener ese soporte y mi idea era que tocara ese soporte y se iba, ¿ok? Para mí, era lo que yo veía en la gráfica. ¿Qué pasó? Me equivoqué, ¿ok? Me equivoqué ahí, debo admitirlo. Y esa equivocación pasó de que pude haber cerrado en pérdidas si esa operación lo hubiese ejecutado manual, porque me hubiese metido long aquí, hubiese tenido muy poco margen para sacar ese long en ganancia y luego la gráfica se me venía hacia abajo. ¿Qué hizo el bot? El bot estuvo sumamente atento, cada minuto estuvo sacándome ganancias, hasta que en 3 días, casi 2 días y 18 horas, me logró sacar la ganancia, ¿ok? Y esa ganancia fue de un 10%, la cual me permitió llegar al 2X de capital. Esta fue quizás de las peores operaciones, de las peores operativas que hice, ¿ok? En lo que sería esta sección, ¿ok? De la cuenta en la cual dupliqué. Si le doy clic allí, acá él me muestra un resumen de qué pasó con la cuenta. Y efectivamente te darás cuenta de que en este resumen, en todas las posiciones, ¿ok? Casi que hora tras hora, ¿ok? Estoy en pérdidas, ¿ok? Pérdida del menos 22%, pérdida del menos 16%, pérdida del menos 12%, pérdida del menos 13% y así sucesivamente. Fíjate que en casi toda la franja horaria, ¿ok? En casi toda, estamos en pérdidas en prácticamente todos los puntos. Quizás la mayor pérdida creo que estuvo aquí, ¿ok? Que fue de un 50% de caída, ¿ok? Que tuvo esa moneda, en este caso el par token USDT para ese momento, ¿ok? Y para eso es bueno los bots. Hay quienes dicen, bueno, operar de forma manual te deja más ganancia. Sí, sin duda alguna, operar de forma manual te deja más ganancia, pero tienes que acertar mucho más la tendencia. Yo normalmente acierto bastante bien la tendencia, pero lógicamente soy humano y me equivoco también, ¿ok? No acierto el 100%. De repente tengo un 80% de acierto, un 20% de no acierto. Pero el bot, gracias a Dios, tengo esta herramienta que ese 20% que de repente logro no acertar con la tendencia, el bot me saca ganador. ¿Ok? Porque fíjate que en toda esta franja horaria, ¿ok? El bot estuvo en pérdidas. Pero ¿qué pasa? De tantas operaciones que hizo en 2 días y 18 horas, y ya vamos a las operaciones para que las veas, lógicamente llegó un momento en que me sacó en ganancia, ¿ok? Llegó a ese 10% de ganancia y me cerró. Y me cerró, ojo al dato, me cerró por debajo de mi precio de entrada. Porque aquí me está diciendo que las ganancias no realizadas del bot fueron un 10%. O sea que el bot
me sacó en el par de token USDT. Ponte que yo haya entrado aquí, ¿ok? En este punto donde yo te estoy marcando de los 0.077. El bot me pudo haber sacado de repente en el punto de los 0.074, pero me sacó allí porque en ese punto ya había sacado ese 10% de take profit que yo le había pedido, y aunque era un punto por debajo del cual yo me metí inicialmente, era un punto donde el bot, de tantas operaciones que hizo, en cada velita él estuvo metiendo compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, él me logró sacar en beneficio. Y eso no te lo estoy diciendo yo, todo lo tienes acá, ¿ok? Acá te salen las órdenes colocadas, acá te salen las transacciones que hizo, que en 2 días y 18 horas hizo más de 660 operaciones. Estamos hablando de que por día fueron 220 operaciones, que se dice fácil, pero un humano hacer 220 operaciones diarias es una locura, ¿ok? Y el bot está gratuito, ¿ok? En Pyrex, te dejo el enlace abajo en la descripción, y te permite usarlo todos los días, inclusive en varios pares a la vez, ¿ok? O sea, una locura total. En este caso, acá abajo te salen todas y cada una de las 660 operaciones. Te sale, por ejemplo, esta de 660, que se metió en el precio de tal, salió en el precio de tal, y aquí me sale efectivamente la ganancia que poco a poco se fue consiguiendo. O sea que me sale todo, compra, venta. ¿Cuándo metió la compra? ¿Cuándo metió la venta? ¿Cuándo metió la compra? ¿Cuándo metió la venta? O sea, me sale toda y cada una de las operaciones que hizo, las 660, todas y cada una de las operaciones salen aquí. O sea que todo en el historial lo tienes pero completico, porque acá puedes ver efectivamente qué fue lo que hizo el bot. ¿Qué fue lo que hizo el bot? Me metí mal en el par de token USDT en largo, ¿ok? El precio inclusive estuvo muy por debajo del punto donde yo me metí, pero él hizo tantas y tantas operaciones cuando cayó a menos 30, cuando cayó a menos 50, cuando cayó a menos 20. Él estuvo comprando toda esa caída. Después, cuando subía, volvía a vender. Después, cuando bajaba, volvía a comprar. En todo esto, en todo este margen, estuvo 2 días y 18 horas haciendo eso. Hasta que efectivamente el precio le subió para darle ese 10% de take profit, que fue el largo que yo coloqué, y él cerró esa ganancia y me terminó duplicando la cuenta. Ojo, esta fue, como te dije, la operación más dramática que vivimos en esto, lo que sería el 2X en nuestra cuenta, porque todas las demás fueron sumamente sencillas. La de Rats USDT en 3 horas y 40 minutos me sacó mis respectivos $10 de ganancia del mercado, que fueron unos 6.22%. Fíjate que la gráfica la mayoría de las veces en ganancia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto cuando la gráfica está así? Quiere decir que tú acertaste muy rápido la tendencia, o sea que en pocas horas acertaste la tendencia, el bot trabajó y te sacó en 3 horas tu respectiva ganancia. Normalmente, ¿qué va a pasar? El bot va a hacer esto, ¿ok? El bot va a estar la mayoría de las veces en ganancia, ¿ok? Puede estar unas que otras oportunidades en pérdida, pero la mayoría de las veces, fíjate, en 4 horas 43 minutos, otra ganancia de un 10%. Y así, poco a poco. Lo que va haciendo el bot es muy sencillo. Él va promediándote todas las entradas, pero si obviamente aciertas muy rápido la tendencia, te saca tu ganancia rápido. Lo mismo pasó acá. Neiro ETH, 18 horas con $144 que le colocamos. Ese 10% también se logró de manera muy rápida. Fíjate, 18 horas. Fíjate que acá inclusive estuvo algunos momentos en caída, ¿ok? De repente un 7%, de repente acá estuvo en caídas de un 6%, pero en el momento en que el precio le subió alguito, él volvió a sacar su 10%, ¿ok? Creo que lo más dramático acá que tuvimos fue esta de token USDT y una operación que cerramos en pérdida, que los estuve comentando por el canal de Telegram, ¿ok? Que habíamos salido en pérdida de esa operación, ¿ok? En este caso, la de Dox USDT pasó lo mismo, ¿ok? Fíjate, en 11 horas, ¿ok? La mayoría de las veces, fíjate, acá por ejemplo, estuvo en pérdidas en algunos momentos. ¿Por qué? Porque no determiné la tendencia en ese punto, ¿ok? Me metí, el precio cayó y por eso aquí te sale en la gráfica que estuvo por debajo de ese precio por un tiempo y luego subió hasta dejarme ese 5% de ganancia. Creo que por acá viene la pérdida que tuve, que creo que fue acá en el apartado de FTM, ¿ok? Que ya venía con la cuenta en 142 y tuve un frenazo importante de $35 de pérdida. Ahí ya te voy a estar comentando qué fue lo que pasó. Pero casi todas, fíjate, en esta Neiro ETH detectamos la tendencia, el bot hizo lo suyo, la verdad en 5 horas sacó nuestro 10%. Acá en SATS otra, ¿ok? De $19, también estuvo casi siempre en ganancias. Pero acá tuvimos una, por ejemplo, en FTM USDT que nos metimos mal, ¿ok? Si esta operación lo hubiésemos dejado rodando, ¿ok? Lo hubiésemos sacado en ganancia, ¿ok? Pero esta operación la decidimos cerrar porque el mercado estaba demasiado alcista, estaba muy long, prácticamente todas las monedas, y nosotros nos metimos en short, ¿ok? Y fíjate, acá básicamente la gráfica nos los dice, ¿ok? En FTM USDT casi toda la gráfica está en rojo. Eso quiere decir que efectivamente allí nos equivocamos en la tendencia y por eso metimos un short. El precio se fue demasiado arriba y en FTM sí decidimos cerrar en pérdida, ¿ok? Cerrar en menos 25% de pérdida, que lo que terminó aquí pasando fue que en este caso perdimos un poco de ganancias que ya habíamos acumulado porque ya llevamos la cuenta en 142 y aquí perdimos 35. De hecho, si hubiésemos dejado esta posición, viendo después lo que pasó en la gráfica, lo hubiésemos terminado ganando, pero bueno, quisimos ir ahí a lo seguro y bueno, no pasa nada. Después lo que hicimos fue restar estos 142 a los 35 que habíamos perdido y empezamos otra vez con 105 y poco a poco la subimos hasta lo que sería duplicar el capital. Fíjate que igual no pasaron muchas órdenes para duplicarlo porque desde los $105 pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. En 7 posiciones ya duplicamos la cuenta, inclusive hay algunas que ni siquiera fueron de un 10% de ganancia, ¿ok? La mayoría sí, pero hay algunas que sacamos con 5 o 6% y con 7 órdenes solamente duplicamos la cuenta, ¿ok? Esta cuenta nosotros obviamente la llevamos con $100, pero la puedes llevar con 1000, con 2000, con 10.000, con 20.000, lo puedes llevar con mucho más capital si así lo deseas, ¿ok? Acá tuvimos en este caso este error, ¿ok? Que en este caso fuimos en corto y el precio se fue muy arriba. Esta fue una gráfica que inclusive pudimos haber cerrado de repente en ganancia, pero bueno, no pasó así. Te estoy mostrando todo lo que pasó para que veas realmente todas las operaciones, pero básicamente esta cuenta la empezamos antes, ¿ok? La empezamos con un balance de $100 y poco a poco lo fuimos creciendo, ¿ok? La verdad es que terminó siendo bastante sencillo este tipo de cuentas y en periodos muy cortos de tiempo logramos hacer este tipo de operaciones y logramos ganar dinero. Normalmente lo mejor que se podría llegar a hacer con estos bots es al menos un bot al día, ¿ok? Fíjate que este bot me demoró 23 horas, pudimos sacar esta ganancia de $5, luego esta de 3 días me demoró sacar este 5%, ¿ok? Luego esta de 1 hora me permitió sacar este 10% y así sucesivamente. Cada bot colocarlo en un día, o sea, por lo menos un día colocamos el de Agent, sacamos la ganancia, luego colocamos el de XLM, el siguiente día volvemos a sacar la ganancia y poco a poco haciendo interés compuesto, porque si te fijas, esa digamos es la clave de las cuentas que yo duplico. ¿Ok? La clave es esa, la clave es ir con interés compuesto, yo empiezo con $100, gano 5, ¿ok? Y ya para la segunda orden voy con 105, ¿ok? Entonces ya ahí vuelvo a ganar otros 5, ya para la siguiente orden voy con 110, ya ahí gano 11, ¿ok? Para la siguiente orden voy con 121 y así sucesivamente. Lógicamente así hace mucho más rápido el interés compuesto. Acá por ejemplo en XLM más 8, ¿ok? Y fíjate que aquí ya llevamos 142. En esta nos equivocamos, ¿ok? Acá le teníamos que restar 35 y así seguimos. De hecho, creo que empezamos con menos, ¿ok? Acá, por ejemplo, empezamos con 105 y ahí debería ir 107. Pero bueno, empezamos aquí nuevamente con 105, ¿ok? Y íbamos haciendo una tras otra. En este caso, esta fue una muy buena porque nos sacó un 18%. En esa acertamos bastante bien la tendencia y terminó dejando grandes resultados. $124 teníamos hasta allí. Luego volvíamos con interés compuesto. Acá más 13. ¿Ok? Y así sucesivamente. En este caso, la otra posición de DOX era con $137. Aquí le sumamos más 7. Nosotros en realidad no contamos los decimales, pero también puedes contarlos, ¿ok? Para que así vayas más exacto. Luego acá, $14 más, ¿ok? Luego en la siguiente íbamos con 158. Ahí ganamos 16. Luego con esos 16 íbamos ya con la cuenta en 174. Le sumamos 10. Y ya de 184 a 18 terminamos duplicando. Ahora, tú me dirás, ¿el bot hace todo? Sí, realmente el bot hace todo. Lo único que tú tienes que buscar es la moneda, ¿ok? Que quieres operar y si vas en largo o vas en corto, ¿ok? Yo en este caso, por ejemplo, en token, lo que hice fue decirle, mira, yo quiero operar el bot, crear, ¿ok? Quiero irme en long y voy con una estrategia siempre equilibrada, ¿ok? Copiar bot. Él me hace todo el bot, él me arma todo el bot. De hecho, fíjate que acá él me dice dónde tengo que yo operar, ¿ok? Yo lo único que le tengo que colocar es acá, reservado automáticamente, le doy que no y coloco el capital. En este caso el capital ya aquí serían $202, ¿ok? Que lógicamente vamos a seguir con esta cuenta, $202, le coloco el take profit, que en este caso en PNL yo siempre coloco un 10% o un 5% dependiendo de cómo vaya la orden. En este caso le puedo colocar por ejemplo un 11. Si me llevo esa ganancia son $22 más y de los $200 que yo ya tengo 202, le sumaría 22 en caso de llevarme esa ganancia, ¿ok? Ya una vez esto, le doy a clic crear robot y el bot se empieza a ejecutar y empieza a llevar toda la estrategia, ¿ok? Realmente el bot hace todo. Por eso es que hay mucha gente utilizándolo. Realmente es por eso. Es que es una maravilla utilizar este tipo de herramientas para sacar ganancias. Hasta aquí el video de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.